Hoy aprenderemos a balancear por el método de redox. Esto que vemos aquí son los pasos que vamos a seguir. Vamos a desarrollar una ecuación como ejemplo y para eso primero tenemos que asignar los números de oxidación de acuerdo al video anterior. Para eso vamos a usar esta ecuación. Recordaremos en el video anterior aprendimos que el hidrógeno y todos los elementos del grupo 1A van a tener como número de oxidación más 1. Vemos otro hidrógeno de este lado. También aprendimos que los elementos que están solos y sin combinación tienen número de oxidación 0, como el cobre que vemos en el lado reactivo. Aprendimos también que los oxígenos siempre tendrán número de oxidación menos 2, a menos que sea un peróxido. Como no tenemos peróxidos en esta ecuación, todos tendrán menos 2. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás elementos? Bueno, en el caso de los ácidos, aprendimos cuando vimos nomenclatura de oxoácidos que al multiplicar el número de oxígenos por 2 y restar el número de hidrógenos nos daba el número de oxidación del elemento no metálico. Para esto decimos 3 por 2, 6, menos 1 y tenemos que el número de oxidación del nitrógeno es 5. Lo mismo realizaremos acá. Observamos que tenemos un oxígeno y tiene como número de oxidación menos 2. Decimos 1 por menos 2, menos 2. Para 0, más 2. Recordemos que los compuestos neutros, es decir, los compuestos que se han formado, tendrán como sumatoria de los números de oxidación igual a 0. Entonces, si tenemos más 2 y menos 2, con eso tenemos 0. Si observamos en el caso del agua, sucede lo mismo. 2 por más 1, más 2. 1 por menos 2, menos 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. Vamos con este último. Si observamos, hay una manera muy fácil de saber el número de oxidación, ya que este numerito que está aquí antes estuvo acá. Eso quiere decir que el número de oxidación del cobre es más 2. ¿Ok? Y obviamente este 1 que vemos aquí es la carga de este. Es menos 1. ¿Ok? Otra manera de saberlo es que si ustedes observan, este dio origen a este. Quiere decir que este nitrógeno y este es el mismo, pero este y este no lo son. Entonces decimos que este tiene más 5. ¿Por qué? Porque este radical vino de este ácido. ¿Correcto? Vamos con la siguiente regla. Una vez que tenemos los números de oxidación, vamos a identificar los elementos oxidados y reducidos. Para eso vamos a elaborar una recta numérica. Espero que se acuerden de ella. Ser muy derecha. Esta recta numérica nos va a ayudar a identificar qué elemento se oxidó y qué elemento se reduce. Si el número de oxidación aumenta, se debe a una oxidación por una pérdida de electrones. Si el número de oxidación disminuye, estamos hablando de una reducción y se debe a que el elemento ha ganado electrones. Una vez que tenemos la recta numérica, vamos a evaluar los elementos que aquí encontramos. Entonces tenemos a cobre del lado reactivo con 0 y en el cobre del lado producto más 2. Quiere decir que este número de oxidación a este cambió. Eso quiere decir que el elemento pasó de 0 a más 2 y por lo tanto se oxidó. 0 a 2. Este es el cobre. ¿Ok? Y observemos los demás. Tenemos a hidrógeno con más 1. Hidrógeno más 1 no cambió, por lo tanto no lo represento en la recta numérica.
Si observamos el oxígeno, también menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2, no cambiaron. Y finalmente tenemos al nitrógeno, tiene más 5, y este nitrógeno tiene más 5. Quiere decir que este y este no cambiaron. Pero si comparamos nitrógeno más 5 con nitrógeno más 2, observamos que hubo un cambio. Quiere decir que el nitrógeno pasó de 5 a 2. ¿Ok? ¿Qué le pasó al nitrógeno? Se reduce. La siguiente regla dice que hay que indicar en la ecuación a los elementos reducidos y a los elementos oxidados. Entonces vamos a usar un lado de la ecuación para trabajar, no vamos a trabajar los dos. Vamos a usar este lado porque es el lado donde hay más número de átomos. Entonces indicamos que al cobre lo que le pasó es que se oxida. Y al nitrógeno, pero no este nitrógeno, recordemos que es este, se reduce. ¿Ok? El siguiente paso es colocar el número de electrones perdidos o ganados. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, pues para eso hicimos nuestra recta numérica. Vamos a contar cuántos saltos dio cada elemento y eso es el número de electrones que perdió o ganó. Recordemos que si se oxida los pierde, si se reduce los gana. Entonces decimos, en el caso del cobre dio 1 y 2 saltos. Quiere decir que perdió 2 electrones. En el caso del nitrógeno, si observamos, pasó de 5 a 2, quiere decir que ganó 1, 2, 3. 3 electrones. Con eso terminamos este paso. Vamos finalmente a quinto paso, multiplicar por el número de átomos del elemento. Veamos cuántos átomos de cobre tenemos. Y vemos que aquí tenemos un cobre. Un átomo de cobre, por lo tanto sería 2 por 1, 2. Y lo mismo vamos a hacer con el nitrógeno. Tenemos 3 electrones ganados y tenemos un átomo. Entonces decimos 3 por 1, 3. ¿Ok? Recuerden, es el número de átomos del elemento. ¿Ok? Siguiente regla. El intercambio de coeficientes. ¿Qué coeficientes? Los números que acabamos de obtener. Este 2 se lo voy a pasar al nitrógeno y este 3 al cobre. Hemos intercambiado coeficientes. Ahora sí, lo que vamos a hacer es el conteo de átomos. Cabe recalcar que el balanceo por redox es un balanceo de cargas, no de átomos. ¿Okay? Entonces ahorita ya balanceamos cargas. Y para el conteo recordemos, primero metales, luego los no metales, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Entonces contemos, del lado reactivo tenemos un cobre, un nitrógeno, un hidrógeno y 3 oxígenos. ¿Ok? Del lado producto tenemos 3 por 1, 3 cobres, 2 por 1, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2 y 6, 8. ¿Ok? 2 por 1, 2 por 3, 6. Llevamos 6. 2 por 1, 2 y 6, 8. Ahora sí. Hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno y oxígeno. 2 por 3, 6 por 3, 18. Llevamos 18. 2 por 1, 2 y 18, 20. Y 1, 21. Es claro que el número de átomos no ha sido balanceado.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues agregar coeficientes para terminar de balancear la ecuación. Y ese es el último paso, el balanceo por tanteo. ¿Ok? Entonces, veamos. De acuerdo a este listado de átomos, tenemos que el primero a balancear es el cobre. Entonces tenemos 3 y 1. Quiere decir que voy a agregar un número 3. ¿Ok? Entonces decimos 3 por 1, 3. Un nitrógeno, un hidrógeno y 3 oxígenos. ¿Ok? Hasta ahí hemos balanceado únicamente al cobre. Siguiente elemento a balancear es el nitrógeno. Tengo 1 del lado reactivo y 8 del lado producto. Quiere decir que necesito agregar un número por 1 que al multiplicarlo por 1 me dé 8. Y eso es, pues, el número 8. ¿Ok? Entonces volvemos a contar. 3 por 1, 3. 8 por 1, 8. Hidrógenos, 8 por 1, 8. Y oxígenos, 8 por 3, 24. Recordemos que este número afecta a los 3. ¿Okay? Bueno, ahora, si observamos, el elemento que sigue en la lista es el hidrógeno. Entonces vamos a balancear al hidrógeno colocando un número que al multiplicarlo por 2 me dé 8. Y ese número es el 4. ¿Ok? Entonces decimos 3 por 1, 3. Nitrógenos, 2 por 1, 2 por 3, 6. Más 2 por 1, 2, son 8. El hidrógeno, 2 por 4, 8. Y finalmente el oxígeno, 2 por 3, 6, por 3, 18. 2 por 1, 2 y 18, 20. 4 por 1, 4 y 20, 24. ¿Listo, señores? Esos son los pasos para balancear por el método redox.